¿Quién creó a Dios? Esta pregunta, súper potente, ¿no? Súper complicada, súper extraña. Así empieza el podcast de hoy. Una pregunta que yo creo, no sé, ahora me lo responderá el invitado, no sé si tiene respuesta o no. Hoy tenemos un podcast interesante en el sentido de que vamos a profundizar mucho en el tema espiritual. Hoy voy a hablar con un hombre que dedica su vida a estudiar los textos más antiguos de la humanidad, ¿no? Hoy tengo a un rabino, a Mario, con nosotros en el podcast, de los cuales vamos a hablar sobre muchas preguntas que tiene la humanidad y el ser humano. Vamos a hablar de religión también y también vamos a tocar uno de los temas que por desgracia está sufriendo la sociedad ahora mismo, ¿no? Con el conflicto de Israel y Palestina, que también me gustaría que nos diera su punto de vista. Y pues empiezo, no quiero alargar mucho más la introducción. Mario, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Veleta. Bueno, muchas gracias por invitarme. Empezaste muy fuerte. No sé si voy a estar a la altura. Ya me estoy asustado ya. Nada, nada. Asustaste y yo. ¿Asustado? Sí, Asustaste y yo. no me lo puedo creer. Seguro que no. Sí, 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 sí. Mm, Rabino es una palabra que me... Lo primero que me sugiere a la cabeza es que es un rabino. Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Para meter a la gente un poco en contexto. Pensé que querías que te respondiera quién había creado a Dios Sí, sí, primero. luego profundizamos. Luego Vamos a profundizamos. empezar. Me gusta a mí siempre ir por orden cronológico. Ok. Primero te presento y luego ya vamos viendo lo demás. Tú mandas. ¿Qué es un rabino? ¿Cuál es la figura de un rabino? Porque yo creo que estaba equivocado, pero casi, no sé si puede llegar a ser algún insulto o está mal dicho, ¿no? Pero es como comparándolo a la religión cristiana, un cura. Bueno, naturalmente hay un paralelismo que la gente hace entre un imán, un cura y un rabino, pero realmente no, o sea, se parece, pero no es realmente así. Un rabino es un maestro. O sea, naturalmente podemos decir quién es un rab. Un rab es un maestro, es una persona que intenta orientar, educar, acompañar, es un guía en la educación, en la cultura, en la espiritualidad de las personas. Lo que pasa es que tenemos una asociación muy directa con la vida del cura en púlpito y automáticamente identificamos como la función religiosa o la función de la religiosidad, ¿no? Lo que tiene que ver con el culto. Pero el rabino va mucho más allá que el tema del culto, es decir, de los servicios religiosos. Esa es una parte muy visible, evidentemente, de la actividad religiosa de todas las confesiones, pero casi te diría que la actividad más importante es la que no sucede en el acto religioso, en el servicio religioso, que es acompañar a las personas, a las familias, en su cotidianeidad, en las cosas que les pasa, en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que buscan, porque al fin y al cabo todos buscamos algo, ¿no? Una cierta trascendencia en nuestra vida. Bueno, acompañar y educar y formar, sostener en los momentos dulces, pero también complicados de la vida, bueno, pues ahí estamos. Mm. Bastante completa la definición, ¿no? La respuesta de rabino. Esto me imagino que es una vocación. Te nace de dentro el decir, bueno, yo quiero estudiar y quiero ayudar a la gente, ¿no? Entiendo que es así. La verdad, no sé, yo tengo muchos amigos rabinos, tengo muchos amigos de curas, tengo unos cuantos amigos imanes, y hablando sobre cómo surge la vocación de cada uno de nosotros, evidentemente en todos hay una vocación de servicio. Eso es evidente, en todos hay una vocación de servicio, pero no en todos se nos ha despertado de la misma manera. Ha habido situaciones o momentos en la vida personal que te llevan ahí. En mi caso en particular, yo no provengo de una familia especialmente religiosa,
diría nada religiosa, diría absolutamente tradicionalista. Es más, te diría, mi abuela paterna era comunista. Eh, Quiero decir, no provengo de una familia en la que dices la observancia fuera una cosa que viviera permanentemente. Sí era la tradición, tocaba, se hacía lo que tocaba, eran las festividades, pero luego terminas contactando con personas o terminas conectando con algunas personas que, que te abren un poco la mirada y te ayudan a entender y a ver el mundo de un modo diferente, entre los cuales aparece ese elemento de espiritualidad. En mi caso en particular, el año y pico previo, los años previos al Bar Mitzvah, a este momento de que llegas los varones a los 13 años, las niñas a los 12, a la mayoría de edad religiosa, ya sea por un hecho religioso fuerte, la gente se ha seguido haciendo permanentemente, y otros solamente por la tradicionalidad, ¿no?, de hacerlo. Casi te diría como sucede en muchos casos con la comunión, ¿no? Hoy Ujú, día, ¿no? Muchos que lo hacen claro. por convicción y otros porque, bueno, porque toca, Sí, porque es lo que toca, porque es lo claro. que toca. Pues en ese momento yo coincidí con quien fue un profesor mío, un rabino que hizo de guía, y de algún modo me abrió una mirada que hizo que me sintiera atraído por la idea de contribuir de una manera diferente al encuentro con las personas. Ujú. O sea, yo, perdóname, Sí, sí. yo me considero, si yo diría cuál es no sé si decirlo como vocación, pero diría cuál es mi fuerte o el lugar donde me siento más pleno es encontrándome con las personas. Ujú. Vale. Cuando has dicho, por ejemplo, las comparas con la comunión, ¿no? Se me viene una pregunta a la cabeza. Eh, mm, ¿Qué opinas tú o cómo ves tú, sobre todo en la religión cristiana, cuando tienes que, porque con el judaísmo no lo sé, pero en el cristianismo, por ejemplo, tiene un niño, lo bautizas, Ujú. le inculcas la fe cristiana, con 10 años le haces la comunión, el niño no sabe lo que está haciendo porque realmente quiere regalo, quiere pasar el día con los amigos y tal. Pero, ¿cómo ves tú que el padre decida sobre el futuro de su hijo, religiosamente o espiritualmente hablando? O sea, ¿no sería mejor dejar al niño que con su mayoría de edad y con su mente dijera, bueno, yo decido hacerme cristiano, me bautizo, o decido acogerme a cualquier otra religión, que sería respetable, pero ¿cómo ves tú que los padres ya desde chicos estemos metiendo o no, es que sí, es imponiendo prácticamente, porque un niño, un bebé no sabe, no entiende y está bautizado? ¿O por qué está bautizado un bebé? Voy a respirar profundo antes de responderte. Eh, a ver, a priori aparentemente suena razonable lo que estás diciendo. Y Ujú. digo aparentemente, Sí, con sí, sí. entrecomillado, subrayado y en negritas. Aparentemente. Pero la realidad es que estás educando a tus hijos en todos los ámbitos. De hecho, como padres tenemos la obligación de educar, ¿no? De Ujú, guiar. Llamémosle guiar. Educar, guiar, acompañar. Y tenemos una obligación ahí. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Qué es razonable para ti, qué es lo que no es razonable? Y eso es algo que proviene, que estamos construyendo una identidad personal, ¿no? Estamos construyendo la identidad de nuestros hijos también sobre la base de lo que es la cultura familiar. Yo suelo siempre decir que en mi casa, mi papá, mi mamá, en mi casa, cuando entramos a casa se le da un beso a papá y a mamá. Cuando se sale de casa le das un beso a papá y a mamá. Vayas a comprar el pan, a comprar una loncha de queso o sales para trabajar. ujú, Eh, Eso es un hecho cultural, ¿no? Y en mi casa ahora mis hijos mantienen exactamente el mismo comportamiento. Eso es algo que aprendes de pequeño. Cuando hablamos de enseñar religión, o cuando hablamos de, no hablo del bautizo, ¿de acuerdo? No ujú, hablo del acto del bautizo, pero cuando estamos hablando de estos elementos de qué es el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, cuando hablamos de, te lo voy a poner, perdón, lo voy a contar, te lo voy a decir de otra manera. Yo tuve una sí. conversación con mis hijos hace muchos años atrás, con cada uno de ellos, tengo cuatro. Decías, ¿qué es lo que necesitas para vivir?
Dice, ¿qué necesitas? ¿Cuántos pares de zapatillas? ¿Cuántos pares de zapatillas? ¿Cuántas camisetas necesitas? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántas comidas calientes? ¿Ok? ¿Cuántas duchas? ¿Cuánto de esto? Bueno, pues empezamos a hacer una lista de cuál es el mínimo, de lo que ellos consideraban. Digo, bueno, todo lo que no sea esto es lujo, no lo necesitas. Si lo tienes es un más a más, es un lujo. Bien, entonces la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a vivir en un lugar donde haya gente que no tenga esto? ¿Estás dispuesto a vivir en un lugar donde haya gente que se muere de hambre? ¿Estás dispuesto a que tú tengas todo y los demás no tengan nada? Bueno, pues de esto también, de esto es lo que va la religión. En el judaísmo, y me atrevo a decirlo sin haber estudiado yo en un seminario católico, pero lo sé, tenemos una visión respecto de lo que es la ayuda al huérfano, a la viuda, al pobre, que está enraizado en los valores más profundos de lo que es el judaísmo, que tiene que ver con la justicia social, con los elementos de qué es lo que hacemos para que esta sociedad sea mejor. Entonces, cuando me dices, va a elegir más tarde, supongamos que elige más tarde, entonces, hasta ese momento no hacemos nada de esto. No ayudamos al pobre, a la viuda, al enfermo, a una sociedad más justa. No educo en eso. Porque esos son los valores reales que están aterrizados, que son los valores aterrizados de lo que entendemos que es la religión en lo cotidiano. La religión en lo cotidiano no es estar rezando al cielo. La religión en lo cotidiano es qué hago yo con mi relación contigo. De eso es lo que va. O sea, de lo que va la vida religiosa no es de estar encerrado, es de estar comunicado, es de Ujú. estar conectado contigo y de poder construir una sociedad mejor, más justa, en la que podamos convivir de una manera armónica. Ahora bien, otra cosa es la religiosidad. Entiéndase por religiosidad de él, tengo que encender velas, no tengo que encender velas, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, digamos, el acto religioso. Bueno, eso es parte de tradiciones. En las casas tenemos tradiciones, ¿no? Comemos con la familia. En mi casa, los sábados se comía en casa de mi abuela, los domingos se veía la otra abuela, la mesa se servía de una manera, o nos sentábamos de una manera en la mesa. Me dices, ¿y eso era religión? No, pero eran costumbres que estaban enraizadas. Las confesiones religiosas, el judaísmo en particular, al que me quiero referir fundamentalmente para no inmiscuirme en quien vayas a invitar cristiano o musulmán, también tenemos esos elementos de lo que tiene que ver con costumbres, actos y formas que nos ayudan a no perder de vista que la prioridad está en nuestra relación. Eh, yo me puedo enrollar sin parar, o sea, te lo digo para que me cortes, pero Sí, sí, estaba sí, sí. pensando, estaba pensando en una frase que hay un famoso cuento del Talmud, de la interpretación bíblica y posterior, que habla de una persona que quiere convertirse al judaísmo, ¿ok? Que quiere volverse judía y va a la escuela de uno de los rabinos de la época, a la escuela de Shammai, y le dice, bueno, esto no te puedo convertir en el tiempo que tú quieres, que es mientras puedes estar de pie en una sola pata, en un solo pie, sobre un solo pie. Entonces se cruza a la escuela de enfrente, que es la de Hillel, y le dice lo mismo, que quiere convertirse, pero siempre y cuando que no le lleve más tiempo que el que pueda estar de pie en una sola pierna. Y entonces Hillel le responde, Be'avta treaja kamoja, ani Adonai Elohechem. Todo el resto es estudio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy tu Dios, todo el resto es comentarios. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base fundamental? La base fundamental es amar al prójimo como a ti mismo. Luego, en el momento que logras hacer eso, en el momento que yo logro amarte a ti y a cualquier otra persona, cual si fuera yo, en ese momento descubro a Dios, no antes. No es descubro a Dios, luego entiendo que las personas somos idénticas. En el momento que yo logro entender que somos hijos de un mismo Padre, ¿de acuerdo? Que no es un problema de confesión religiosa, que somos hijos de un mismo Padre, de un solo Dios, en ese momento el resto es un comentario. El resto es absolutamente comentario.
Bueno, que me enrollo, Pues ¿eh? ya. Es que Que me estoy enrollo, reflexionando, ¿eh? yo también estoy intentando reflexionar, ¿vale? Entonces, hay varias religiones, ¿no? Eh, ¿En qué momento o qué necesidad hay a lo largo de la historia de que vayan naciendo otros movimientos religiosos? ¿Y qué fin tiene? ¿Fin de poder? ¿Fin político? ¿Fin...? Porque yo, sinceramente, yo no sé si creo o no creo. No lo puedo saber. Ahora mismo, a día de hoy. No lo sé. Bueno, Sé que algo hay. Yo me gustaría creer que hay un Dios, que existe, que hay algo. Después de la muerte sé que tiene que haber algo. No sé lo que es. Pero claro, me pone en duda el que haya tantas religiones y que todas, entiéndeme, vendan que esta es la buena. No, tú conviértete aquí porque esta es la buena. No, esto son los buenos. Entonces, y luego creo que también se hace muchas políticas con la religión ujú, para coger poder. ujú. Por ejemplo, hay muchas masacres de una religión a otra, musulmanes contra cristianos. Se está pasando ahora en un país de África que están masacrando a cristianos. Tú acabas de decir que la religión es, o sea, ama a tu prójimo, y entonces es cuando descubres, entonces, si la religión es ama a tu prójimo, ¿por qué usan la religión? Pero ya no es por qué usan la religión para coger poder. Es en qué momento nacen y por qué nacen o para qué nacen distintas religiones. Si Dios solo es uno, ¿cómo puede haber tantos profetas? No sé si me Tengo explico que bien. beber más. No sé si me explico bien, pero es que Sí, es una sí, cosa que, sí. claro, A mucha ver, gente duda por eso. hay un libro que es el libro del arte de la guerra, Ujú. ¿no? Y entonces que manda, el emperador manda a sus generales a averiguar sobre algo y cada uno vuelve con una visión diferente del mismo elefante, cada uno ve una parte distinta. Yo creo que en el caso de las religiones, más allá de esto que dices del poder o de... Para mí son visiones complementarias. A priori deberían ser entendidas como visiones complementarias. Yo recuerdo las palabras de un profesor mío, ya fallecido, eh, que decía que la problemática del mundo no es si hay judíos, musulmanes, cristianos, evangelistas, protestantes, bahá'í, budistas, hinduistas, hasta 7000 y pico de confesiones religiosas censadas que hay en el mundo, sino la problemática está si cada uno de nosotros la vivimos correctamente. El problema no es si hay diferencias, el problema es si realmente cumplimos con lo que se pide que cumplamos, porque el problema no está en el mensaje, el problema está en el cumplimiento. ¿Realmente estamos llevando adelante y estamos cumpliendo con lo que se nos pide que hagamos? ¿Realmente estamos cuidándonos tal como se nos dice y se nos pide que lo hagamos? La respuesta claramente es no. Pero eso es un problema de interpretación del ser humano. Ese no es un problema del mensaje. O sea, es un problema de interpretación y es una mala visión, una mala interpretación de lo que estamos queriendo lograr. No voy a rehuir a la parte que decías de poder, de guerras, de matanzas y demás. Efectivamente, hay gente que ha utilizado y utiliza el mensaje de la religión con un fin, no sé, perdón, la palabra evangelizador es incorrecta, con un afán de conquista, con un afán de conquista o de dominación. Es así, es cierto que eso existe. Pero eso no es el espíritu natural, originario, eh, al menos de una gran parte de las confesiones que conocemos al día de hoy. Que haya algunas que lo puedan tener, sí, pero en general el foco de cada uno de nosotros está en la persona. Está en la persona. O sea, en el caso del judaísmo, fíjate, nosotros no tenemos una visión evangelizadora, nosotros no salimos a convertir gente, no tenemos esta vocación. Eh, no estamos buscando fieles. Sí, sí, que no vais No, buscando incrementar la población religiosa. no es ese. De hecho, desalentamos la entrada.
y la entrada se transforma, es una puerta de entrada muy estrecha, compleja. eh, y, y habiendo muchas vocaciones y muchas personas que quieren convertirse al judaísmo, en España, a pesar de la guerra con Hamas y los disturbios históricos que siempre ha habido, España tiene una cantidad de gente con interés de conversión enorme, enorme. Estamos hablando de cientos y miles de personas que si quisiéramos atender a todos no se podría, pero que no estamos buscando que eso suceda. Entonces, realmente no hay una confrontación real, más allá de, evidentemente, hay algunos grupos que no lo están haciendo bien. Ujú. Es decir, que las distintas religiones pueden convivir siempre y cuando el mensaje es el mismo y la gente se comporte como tal. Luego Yo, ya serían matices de cada religión, ¿no? Porque cada religión tiene sus costumbres, su cultura. sí, pero fíjate cómo son las cosas. A ver, la historia es muy tosuda. ¿Ok? La historia es Ujú, tosuda porque nos muestra cosas que han sucedido a lo largo de los últimos 1000 años. Se han producido hechos que van en contra de esto que estamos diciendo, el encuentro de las personas, la convivencia, etcétera, etcétera. O sea, los últimos 1000 años, por centrarlo en este segundo milenio, pues ha tenido momentos dramáticos, desde la Inquisición para adelante, por ponerle un punto de partida, pero podría ir desde el año 700 en adelante en España o en la península ibérica también. O sea, ha sido realmente muy complejo. Eh, yo te diría que el gran problema o el gran desafío que tenemos todas las confesiones es aprender a convivir en un entorno en el que el respeto por lo que el otro hace no suponga la creencia de una amenaza sobre lo que yo creo o hago, teniendo en cuenta este punto de partida único que te estoy diciendo, y es que Dios es Padre de cada uno de nosotros, sin importar la manera en la que interpretamos el mensaje y servimos a la gente. Y a mí me parece que este es un punto central, ese es un punto clave. aquí también tendríamos que trabajar mucho la tolerancia, Aquí tendríamos ¿no? que Porque aquí ya trabajar lo mucho que lo has que dicho es que... venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que la diversidad es buena. Estamos en Almería. Ujú. El otro día, conversando con gente del ayuntamiento, me dicen con mucho orgullo que es una ciudad que tiene, creo recordar, más de 130 nacionalidades conviviendo en la ciudad. Pues este factor de diversidad puede ser un motor tremendo desde la convivencia cultural, y también lo puede ser desde la convivencia religiosa, en tanto y en cuanto todos aprendamos a que ella es motor para mejorar la vida de las personas, que es lo que al final es el elemento final en el cual estamos centrados, ¿eh? Porque aquí hay un matiz interesante, aquí hay un matiz, me voy a meter en un pozo ahora mismo tremendo, pero bueno, pero me vas a sacar. Hay un pozo tremendo. La vida que tenemos que vivir bien es esta vida. Es decir, no hay otra vida para hacerlo mejor. El tiempo que se nos ha dado para producir y tener significación es este tiempo en el que estamos. Y este es el tiempo que tengo. Entonces la pregunta es, ¿lo voy a desperdiciar peleándome contigo o encontrándome contigo? Y luego, si es peleándome contigo, será porque vamos a intentar hacerlo mejor juntos. O vamos a intentar hacerlo mejor juntos, tú desde una visión y yo desde la otra, pero teniendo claro cuál es el objetivo final que ambos tenemos. Y este es el marco de convivencia en el que tenemos que ser capaces de construir y de convivir. Y estoy absolutamente convencido de que eso es viable. Sí, sí, pero claro, la gente lo tiene que encontrar. Tiene que encontrar que hay que construir en vez de destruir. Hay que construir ese espacio. Hay que construir ese espacio. Mira, yo trabajo mucho en temas interconfesionales. Mucho. Hace meses atrás estaba en un foro musulmán europeo, trabajando con ellos en Madrid. En los próximos meses estaré
con los obispos en Madrid, trabajando también por el aniversario de Nostra Aetate, la declaración papal sobre el encuentro entre las diferentes confesiones. Es decir, hay marcos de trabajo conjuntos que se están dando y que están funcionando, pero eso tiene que calar y drenar a A la a la población. población, a la Tiene que llegar. sociedad, tiene que llegar a los colegios, tiene que llegar a la gente y entender que la forma en la que tú percibes tu forma de entender a Dios no es ni mejor ni peor que la que yo puedo tener. Ujú. Llegado a este punto de No profundidad, sé a dónde hemos llegado. llegado a este momento, yo creo que ya podemos responder la primera pregunta que hice. ¿Qué es? ¿Quién creó a Dios? ¿Y por qué necesitas ponerle principio? A ver si te voy a terminar entrevistando yo a ti. Bueno, entonces aquí ya me pones contra las cuerdas. No, simplemente es porque a lo mejor necesitas comprender el por qué o el para qué estamos aquí. Tú has dicho que esta vida es la que hay que vivirla bien. Sí. Vale. Bueno, bien me refiero con significado. Sí, 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 sí. O sea, bien no me refiero a farra Sí, a y lujo. No a a lujo, juerga. Me sino. refiero a Sí, 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 significado, sí. a que tú te levantes por la mañana y dices, me mola la vida que tengo, lo que hago realmente me inspira y sé que lo que estoy haciendo tiene un valor y tiene una importancia. Yo recuerdo un Sí. encuentro que tuvimos en Roquetas hace meses atrás con dos curas y ellos hablaban, aún trabajando en un entorno de absoluta dificultad, de la ilusión con la que trabaja. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Tenemos que vivir una vida con significado. Dios, no te estoy Digo, rehuyendo. No te estoy ya rehuyendo. se me No, está no, no, reviendo la no. pregunta. No, no, no te estoy rehuyendo. Yo creo que nuestra finitud, el hecho de que nosotros nacimos y morimos, nos hace pensar de que todo tiene que tener un principio y un final. Es decir, nuestra sensación de que nuestro tiempo es pequeño y finito nos enfrenta a un dolor, que es la pérdida, Ujú, que es el dolor de la pérdida. Y el dolor de la pérdida de tu propio tiempo. O sea, el tiempo es lo único que no reponemos. ujú. ¿Qué es lo mejor que puedes regalarle a otra persona? Tiempo. Tiempo, que es lo que no tiene vuelta atrás. Lo que te di ya no lo puedo recuperar. Y el tiempo es siendo tan finito, necesito medirlo. En nuestra forma de entender la vida, las cosas suceden dentro de ese espacio del inicio y el final. Y pareciera que necesitamos ponerle caducidad a todo. Tuvo un momento de un tiempo cero y tiene un tiempo final. Bueno, Dios no se rige por esa misma idea. Decía, yo no sé si creo en Dios. Y a mí no me preocupa si crees en Dios. Yo también tengo dudas. O sea, yo he tenido momentos de estar arriba de un púlpito y preguntarme qué estoy haciendo aquí. O sea, no hay rabino, cura, imán y demás Que no se pueda cuestionar, ¿no? En algún momento. que no se haya cuestionado. O sea, que no se haya cuestionado. Pero la cuestión no está en si Dios inició o terminó. El tema es que yo tengo un propósito. Mi preocupación no es si Dios tuvo un inicio y tendrá un final. Mi preocupación es que nosotros tenemos un propósito en la tierra. Descubrir nuestro propósito es la gran tarea. Descubrir nuestro propósito es la gran tarea. Nacemos con un propósito. Por ahí el tuyo es el de este podcast. Sí, Por ahí es el de este podcast, el de hacer divulgación y abrir sí, 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 sí. caminos a la gente. De hecho, antes cuando decías de que levantarte y sentirte bien, yo no desde que tengo el podcast, pero prácticamente en la plenitud desde que tengo el podcast, desde que lo creamos y hago algo con lo que me merece la pena a mí Y hay otras personas, evolucionar. y hay otras personas donde su significación y su sentido de trascendencia no radica en ni ser rico, ni tener una profesión extraordinariamente valorada por todo el resto, sino el sentir que está educando a sus hijos o construyendo una familia en la que siente que está haciendo algo significativo con eso. Entonces, encontrar tu propósito es encontrar a Dios. Para mí es eso.
Encontrar tu propósito es encontrar el sentido de tu propia vida y es encontrar a Dios en la tuya. Y luego buscarle un final tiene más que ver con esta cosa del necesito ponerle un final, entender por qué nosotros terminamos en algún momento. Bueno, terminamos. Eh, Mira, un amigo mío con el que trabajé, que era budista, hace 1000 años atrás. A- Ahora me ves acá joven, guapo, delgado, o sea, divino, pero yo ya tengo unos años, ¿ok? Y yo recuerdo hace, no sé, serán 40 años atrás, este compañero budista hablando de la vida y la muerte, o sea, el inicio y fin, me decía que la vida debía ser vista, la vida de cada persona nuestra debía ser vista como una gota que se desprende de un océano y que mientras está desprendida del océano es la vida y esa gota es atravesada por rayos de luz, proyectando un arco iris de colores diferente persona a persona. La gota sube y baja, cada una de ellas en tiempo, forma, velocidad diferente. Y esa es tu vida. Nos alegramos cuando la gota salta y lloramos cuando la gota regresa. O nos alegramos cuando alguien nace Ujú. y lloramos cuando alguien muere. Y en realidad, desde este punto de vista, con esta imagen que te quiero decir, volvemos a la eternidad. Volvemos a ese concepto de eternidad. Para mí, Dios es eso. Es esa eternidad universal de la cual todos nosotros provenimos. Para mí no tiene principio, no tiene final. Vale, queda más o menos... Bueno, no sé si respondida, pero Queda respondida. elíptica en todo caso. Sí, sí, sí. ¿Cuál dirías tú que puede ser la mentira más gorda jamás contada sobre la espiritualidad? Uf, Porque falsas creencias sí, falsas creencias, que sí. pueda haber sobre el tema de la espiritualidad. Por ejemplo, también hay personas que dicen que te puedes reencarnar, otra gente dice que no Uy, existe la reencarnación. me vas a tirar de la lengua de ahí. Eh, no, yo no creo en eso. ¿No crees en la reencarnación? No. Hace años me invitaron a dar una charla sobre la muerte y yo abrí, me acuerdo, la conversación preguntándome por qué teníamos que hablar de la muerte en lugar de estar hablando de la vida. O sea, eh, siguiendo esta misma idea, ¿no? Ujú. O sea, estoy preocupado por la reencarnación cuando debería estar preocupado por lo que estoy haciendo ahora, Por vivir ahora. por vivir ahora. Dice, no, me estoy preocupado por si me voy a reencarnar. Digo, bueno, a ver, deberías estar preocupado por lo que vas a hacer hoy, mañana, pasado y cómo vas a aprovechar el tiempo que tienes ahora, no por si vas a tener una segunda oportunidad, ¿no? Eh, no sé, no me voy a meter en el resto, ¿no? De las confesiones, porque cada uno de nosotros posiblemente haya construido alguna idea que pueda ser vista como mentira, ¿no? En el judaísmo ha habido falsos mesías, o sea, gente que se ha considerado falsos mesías y evidentemente no lo han sido. Eh, pero no me atrevo a decir cuál es la mentira más grande jamás contada, que es título de película, parece. Sí, 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 sí. Ah, la pregunta que se me vino a la cabeza, porque como, claro, como hay tanto, puede haber tanto bulo, tanto mito o falsa creencia que trasciende de año en año No durante sé, la mira, eternidad. el, la gente, mira, estas son discusiones permanentes, ¿no? Uno lee la Biblia, no sé si la has leído, No, si la has leído. Esto es como leer el Quijote, ¿no? Todo el sí. mundo, como leer el Quijote, leer la Biblia. Yo siempre digo que la Biblia es un libro, al menos el Antiguo Testamento, lo que Ujú. para nosotros es la Torá, los 5 libros de Moisés, para mí es un libro de gente imperfecta. O sea, para mí es el relato de la vida de gente imperfecta. Eh, mm, Varón y mujer, mujer que engaña a varón con la supuesta manzana de Adán y Eva, hermano que mata a hermano, Caín y Abel, robo de primogenitura, esposa que le pide a uno de sus hijos que ocupe el lugar del otro hijo para robar la primogenitura, peleas entre hermanos, disputas, mentiras. O sea,
es un relato de gente imperfecta. Con lo cual, cuando yo leo eso, lo que leo es la historia de nosotros, de gente imperfecta, a partir de la cual, de comportamientos a partir de los cuales intentamos mejorar nosotros. Entonces, cuando me preguntas cuál es la mentira mayor contada, tal vez la mentira mayor contada es decir que la Biblia es un libro de perfección. Yo no diría que es un libro de perfección, yo diría que es un libro de imperfección a partir del cual podemos construir sociedades mejores, que nos enseña un camino diferente al que puedan haber seguido otros previamente generando un error. Ujú. ¿No será esto demasiado pesado para la gente? No, 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 no. ¿no? Seguro. Al que le interese lo va a ver y si le Me interesa alegro. profundizar en la vida, ya te digo Tendrá yo que, que lo, tendrá que lo- lo venir. tendrá que ver 2 y hasta 3 veces el episodio. Bueno, Porque esto con una pasada que le des no es más profundo de lo que parece. Hablando de lo espiritual, me gustaría ahora dejarlo un poco de lado y centrarme ahora más en el judaísmo. ok. Estoy contigo, tengo la suerte de poder estar contigo, entonces tengo que aprovechar al máximo este episodio y que la gente aprenda, o por lo menos nosotros aquí en nuestro podcast siempre intentamos darle una visión a la gente de cosas que desconoce. Porque a mí Ujú, me gusta saber de todo y no saber de nada, ¿no? Soy ujú, muy curioso. Entonces, bueno, pues habla un poco sobre la ley judía, el judaísmo, cómo es desde dentro. ok. Entonces yo sé que tenéis, que me está informando, ¿no? Para el episodio, ¿no? Tema de ropa, tema de alimentación, leyes judías, en fin, cositas que son cuanto menos interesantes y curiosas para que la gente diga, hostia, pues son datos que no conocía. Ok. Entonces me gustaría que si pudiera explicarnos un poco cómo funciona, por lo menos lo más curioso y lo que más a la gente puede resultarle extraño. A ver, toda la ley está orientada a la vida cotidiana. ¿De Ujú, acuerdo? Es decir, el judaísmo está orientado, y es un poco lo que yo te decía al principio, no está orientado al cumplimiento de las normas delante en un templo, en una sinagoga, en un acto sinagogal, sino que está más orientado a cómo va a ser tu día a día, las cosas que vas a tener en el día a día. Esto lo que nos ha llevado es a lo siguiente. Voy a hacer una explicación, espero que se entienda y si no, te ruego, por favor, ayúdame a clarificar en donde no lo sea. vale. Eh, para nosotros la Torá, estos 5 libros de Moisés, eh, el Pentateuco, contiene las 613 mitzvot, los 613 preceptos, que están escritos de una manera un poco intuitiva de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. O sea, por ejemplo, circuncidarse, cosas que se pueden comer o que no se pueden comer, respetar Shabbat, es decir, no trabajar en el día sábado. Por ejemplo, cuando llegan las fiestas del novilunio, las del toque de shofar, del toque del cuerno del carnero, del día de perdón, digamos, hay una cantidad de normas que aparecen que no tienen una explicación detallada. En la entrega de la Torá para nosotros se produce en el monte Sinaí, eh, los hechos del monte Sinaí, que todos recordarán, siempre las películas de Hollywood nos han ayudado para Ujú, entender esto, con la entrega con la película de los 10 mandamientos, pero para nosotros se entregan los 10 mandamientos y todo el texto completo de los 5 libros de Moisés. Y paralelamente se entrega lo que llamamos la Torá oral, es decir, toda la tradición oral que es la explicación de lo que está escrito. Esto es un poco curioso de entender, porque lo que te estoy diciendo es hay una parte que se entrega en piedra, y al estar en piedra no se puede modificar, y hay una parte que se entrega de viva voz, ¿vale? Esas leyes que se entregan de viva voz son todas las leyes con explicación de lo que hay que hacer en el día a día. Con el paso de los años y de los siglos, se termina escribiendo. Esa Torah oral se termina escribiendo y es lo que conocemos a día de hoy como Talmud. Talmud. vale. El Talmud, Sí, sí, te termina, explico termina. esto para Sí, sí, poder sí. llegar a Sí, sí, donde sí, me has sí. preguntado. El Talmud es la discusión, es la explicación de los 5 libros de Moisés y además
una explicación sobre la explicación, porque como la primera era compleja, hay como una revisión de esa propia explicación. Bueno, de ahí sale el código de ley. De ahí sale finalmente el código de ley explicado. Porque claro, por ejemplo, se habla de que hay que hacer un baño ritual. De que hay que tener un baño ritual para bañarse, lavarse las manos antes de comer, eh, cómo deben ser las relaciones, cómo se regula la vida social, comercial, etcétera. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo? Hay que aterrizar la norma, hay que entenderla. Dices, cuando dices bañarse, ¿qué significa bañarse? ¿Vale con meterme en el río? ¿Tirarme un cazo de agua en la cabeza alcanza? Y dice, no, bueno, habrá que explicarlo. Entonces, toda esa ley se termina decodificando y poniendo negro sobre blanco para que quede mucho más clara. Entonces, tenemos esa normativa, ese grupo de normativo de 613 leyes o cumplimientos, cosas que hay que hacer y cosas que, que no se pueden hacer, y que impactan en lo que te decía en la vida cotidiana. Ejemplos. Tal vez los más llamativos son los de la comida, Ujú. los de Shabbat, ahora te los explico. Por ejemplo, en la comida. Al igual que en el mundo musulmán, que se come halal, en el Exacto. mundo judío se come kasher, se come kosher. Por cierto, en el mundo judío se come kasher 1000 años antes que el profeta escribiera, que apareciera el Corán, porque recuerdo 632, la Torá fue entregada 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Ujú. ¿Vale? Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, Déjame que te haga una pregunta antes de que venga, empieces con tira. eso. Has dicho lo del Talmud, que se me viene a la cabeza. Cuando dices que lo da en piedra, La Torá va en la da en piedra. piedra porque no se puede modificar. Y lo otro lo da de viva voz. Sí. Y a mí se me viene a la cabeza. Esto es como de maruja de patio. Cuando una vecina le cuenta a otra Sí, de viva voz al final, es la vecina al visillo, que se olvidó, dice, ¿cómo cuando llega a era? escribir, la mitad de las cosas se la han inventado o lo han tergiversado a su. Bueno, ¿No contempláis esa posibilidad de que esto quizá esté modificado o esto puede ser que esté más o no? bueno, ¿O se cree firmemente en que eso se dijo así y se plasmó tal cual? bueno, hay que entender cómo está escrito, ¿ok? Es que la escritura del Talmud es una escritura de discusión, no es una escritura de Mario se acuerda de que su abuelo le dijo, que su bisabuelo le contó, que su tatarabuelo le dijo, no está escrito de esa manera, ¿ok? Está escrito de una manera en la cual Mario cree tal cosa, Gregorio piensa esta otra, y producto de esta discusión surge una norma. ¿De acuerdo? Justamente este viernes sábado, estábamos leyendo un trocito de Torá que corresponde a este fin de semana, un trocito que se llama Nitzavim, y hay dos versículos que dicen que que la ley no está escrita no está en el cielo tan lejos de ti como para que no puedas alcanzarla, ni está del otro lado del océano como para que no puedas alcanzarla, sino que está cerca de ti para que puedas cumplirla. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Los rabinos lo interpretan y así es como está escrito a posteriori en el Talmud, y lo que viene a decir es que la interpretación de la norma nos pertenece a nosotros los humanos. Vale, eso desacredita a que haya podido pasar un teléfono cacharrado Eso que pase de voz a desacredita que voz. pudiera haber un Exactamente, teléfono descacharrado. Entonces, exactamente. con lo cual la ley sí es cierto que ha tenido una evolución, que ha tenido una discusión a lo largo de los siglos, y aquí nos meteríamos en otro berenjenal, y es la discusión entre la ortodoxia y los movimientos no ortodoxos. La ortodoxia considera que esa discusión de interpretación se detuvo prácticamente en el siglo séptimo, sexto, y el resto de los movimientos seguimos discutiendo. Entonces, por ejemplo, lo que te iba a decir, Sí. por ejemplo, después de Noé, ¿sí? De lo del arca de Noé, Dios da permiso a la gente a comer carne, a matar animales para comer. Hasta ese momento, el ideal de alimenticio era, era ser vegetariano.
¿vale? Era ser vegetariano. Se da permiso para comer. Y se da permiso para comer de ciertos animales, que luego se va a estipular unas determinadas características, que sean de la tierra, que sean rumiantes y de pezuña partida, del mar, que tengan escamas y aletas, y del aire, que no sean carroñeros, básicamente. Entonces la pregunta es, ok, vale, y ahora la pregunta es, ¿y cómo se matan? ¿Puedo matarlos de cualquier manera? ¿Me puedo comer todo? Entonces aparece la discusión. Y entonces, producto de esa discusión, termina habiendo una norma que dice que el animal hay que matarlo de una manera en la que no sufra. Entonces, ¿cómo se lo mata? Entonces, se termina determinando un modelo de matanza, que es cortando el lugar y carótida a la vez, desangrando al animal para cortarlo directamente y que el flujo con el cerebro y el cuerpo desaparezca inmediatamente, y a partir de ahí estaría muerto el animal. Pero me lo puedo comer de todas maneras cualquier animal. Dice, no, porque no te puedes comer un animal que esté enfermo. Y se me vale cualquier registro que venga fulanito de tal y diga que el animal está sano. Pues no, no me vale. Entonces hay que palpar las vísceras del animal y ver que no tenga nódulos, que no tenga los pulmones con deformaciones. Bueno, una verificación que es mucho más que el origen del propio animal. Producto de eso, el animal pasa a ser apto o no apto. Pero luego nos acordamos de que hubo una pelea de un ángel con Jacob, en la que queda tocado en el nervio ciático, y entonces, para recordar eso, los sabios decidieron que el nervio ciático no se puede comer. Entonces, como no se puede comer, entonces hay que quitar el nervio ciático del animal. Entonces aparece una normativa que es cómo se mata, cómo se verifica su sanidad, qué partes se pueden comer y qué partes no se pueden comer. Y luego hay otra parte en la Torá que dice, no mezclarás la carne con la leche con la carne con la leche de su madre. O sea, no mezclar leche con carne. Y entonces dice, bueno, pues no puedo mezclar leche con carne, entonces tampoco, ya no puedo mezclar lácteos con cárnicos. Entonces aparecen una cantidad de normas que te resumo rápidamente. Por ejemplo, no puedo mezclar leche con carne en la misma comida. No la puedo mezclar. O sea, un solomillo a la crema no me lo puedo tomar. Eso. ¿Vale? No me lo puedo tomar. Del mar no me puedo tomar mariscos porque no tienen ni aletas ni escamas. ¿De acuerdo? Con lo cual, los chopitos, el pulpo, las ostras o las almejas y los percebes no me los puedo tomar. Y los langostinos no me los puedo tomar. Me puedo tomar una lubina, una corvina, un abadejo, un salmón, pero lo otro no. Del mar no me puedo tomar un cuervo o un águila, pero me puedo tomar un pichón o una gallina, ¿vale? O un gallo. No me puedo tomar insectos. ¿Por qué no me puedo tomar insectos? Porque son de la tierra y no son ni rumiantes ni de pezuña partida. Ah, pero el camello tampoco, porque no tiene pezuña, tiene como una pata. Y tampoco el conejo, que no tiene. Y el cerdo tampoco, porque aunque tiene pezuña partida, no es rumiante. Ya te compliqué la vida. Sí, sí, no, claro, Ah, ahora mismo estoy espera. en dieta, estoy a dieta, entonces. Bueno, está complicado, está complicado. Yo te digo, yo hoy he comido un bacalao y una ensalada, Sí, ¿ok? sí, 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 sí. Pero quiero decir que al final terminas encontrando de que la normativa impacta en tu día a día, en este caso en la comida. Shabbat, no se puede trabajar, es día de descanso, por Ya, cierto. esta norma es buena, ¿eh? Bueno, pero escucha, en el cristianismo el día de descanso sigue siendo el día del Señor. Y el día del Señor, te recuerdo bueno, hasta el Concilio el Concilio de Constantinopla, el día de descanso era el mismo, era el sábado, pero en ese concilio se decide separar el día. Y entonces se decidió pasar del sábado al domingo, porque antes el día del descanso en la iglesia era el sábado. Se decide pasar al domingo. Pero el sábado no se podía trabajar. Entonces la pregunta es, ¿y qué es trabajo? ¿Y qué es trabajo? Es el kit de la cuestión. Esa Entonces es muy buena y pregunta. entonces resulta ser que el violinista decía, para mí trabajar es tocar el violín.
Y otro decía, no, para mí trabajar para mí tocar el violín es relajarme. Entonces, quiero decir, definir ese tipo de cosas eran parte de las que están en esta definición. Entonces, al final se termina encontrando que los trabajos que están prohibidos son aquellos que se utilizaron, perdón por el micro, son aquellos que se utilizaron para construir el templo. Entonces, todo trabajo, toda tarea que se hizo para construir el templo en el desierto fueron consideradas prohibidas. Transportar, escribir, borrar, coser, descoser, bueno, una cantidad de tareas. Porque ese día es un día de rezo, de introspección y de encuentro familiar. Entonces, donde realmente impacta no es no es en la vida sinagogal. Donde impacta la religión es en tu comportamiento diario, en tu vida normal, es decir, lo que como, lo que no como, incluso en la manera de hacer negocios. Por ejemplo, este Talmud tiene un tratado de semillas, por ejemplo, está dividido en tratados. Hay un tratado dedicado a la agricultura. Y entonces hay cosas como, por ejemplo, una vaca rompe la valla del vecino. ¿Cómo se resuelve ese tema? Pues eso está legislado. Entonces, este tipo de cosas se ¿Y legislaban. cómo se haría en ese caso concreto? ¿Cómo se haría? Ya curiosidad, ¿cómo se haría? Bueno, depende cómo se rompió, dónde estaba la vaca, si estaba preparada la valla, si no estaba preparada, pero tienes que compensarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que se intentó es bajar la norma de modo tal que la gente tuviera conciencia del impacto que tiene lo que hace en relación con su vecino. ¿De acuerdo? Ujú, Y luego están elementos más religiosos como son los ritos de pasaje. Los ritos de pasaje me refiero, naces, se te pone un nombre. En el cristianismo lo bautizas. En el judaísmo, si eres varón, nos vamos a circuncidar. ¿De acuerdo? Tal como Abraham hizo con Ismael y a partir de ahí con todos los que participábamos ahí, circuncidar y poner un nombre. Luego hacer bar o bat mitzvah a los 12, 13 años, que es el acto de demostración de que eres independiente religiosamente y te haces cargo de tus propias decisiones. Por cierto, vuelvo a tu pregunta inicial aquí. Vuelvo a tu pregunta inicial aquí. La de si los padres podían tener la potestad de... ujú, Vale. Eh, Lo conversábamos el otro día, ¿no? La vida se ha ido alargando y los 13 años ahora parecen infantiles, pero ujú. convengamos que hace siglos y siglos y siglos la gente era muy joven, ¿no? Ujú. 13 años era una edad de independencia. No Sí, es sí, sí, no sí, es el sí. caso. Pero para que te des una idea, mis abuelos eran europeos. Eran europeos, quiere decir, si bien yo nací en Argentina y llevo 35 años viviendo en España, mis abuelos nacieron en Rusia, Ucrania, Rumanía y Polonia. Mi abuelo paterno, mi abuela materna, mi abuela materna y mi abuelo paterno, todos ellos llegaron a la Argentina a la edad de 13 años viajando solos, cruzando en carromato y en barco, sin hablar una palabra de castellano, de español, cruzaron el mundo. Yo no sé si mandarías a uno de tus hijos de 12 años a subirse un barco, a correr, a atravesar el mundo con una maleta sin hablar una palabra y sin móvil. Probablemente no sale ni al tranco de la puerta de la casa. O Probablemente no sea se ni al que... tranco de la puerta. Entonces quiero decirte que la vida era diferente. Sí. Entonces, a lo que iba. Cuando tú naces, hacemos el Brit Milá, la circuncisión. Brit Milá es el pacto de la circuncisión. Eso quiere decir Brit, pacto, Milá, circuncisión. ¿Quién hace el pacto? El nene pone su Sí. pene para ser circuncidado. ¿Quién hace el pacto? Los padres. El niño ahí, nada, Ni pincha ni corta. nunca mejor dicho. Pero cuando llega a los 13 años, cuando llega a los 13 años se hace bar mitzvah, hijo del precepto. ¿Quién se hace cargo de los preceptos a partir de ese momento? El niño. El niño. Y el niño, ¿qué puede hacer en ese momento? Decir, olvídense de mí. ¿Ok?
conmigo no cuenten. Entonces, es cierto que la edad hoy nos parece muy temprana, hoy nos parece temprana. Lo cierto es que antiguamente la edad no era temprana, quiero decir, la edad Claro, era una es que edad, habrá cambiado ahora ha el cambiado, concepto de ahora ha edad. cambiado. Pero bueno, de todos modos seguimos entendiendo de que se trata de una mayoría de edad religiosa, Ujú. aunque antiguamente era una mayoría de edad efectiva para absolutamente Sí, 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 todos claro. los ámbitos de la vida. O Cuando sea, la edad media de esperanza de vida eran 45, 50 años, en 13 años como si perdón, y tiene ahora. 30, Y 30, pero claro, ya y si 30, remontas más atrás, 30, 35 ya era... y 30. Ese niño a cuidar las cabras. claro, pero es que el niño ya era un hombre, Claro. porque entonces tenía media vida ya. Entonces, cuando hablamos de las tradiciones y de la vida cotidiana judía hoy, hablamos de alimentación, hablamos de la manera en la que te relacionas con el entorno, hablamos del descanso, hablamos de los ritos de pasaje, me he quedado ahí con lo de los 13, luego con el casamiento a través de un matrimonio consagrado bajo una jupá, bajo un palio nupcial con la ceremonia tradicional judía. Y obviamente después con el enterramiento y el proceso de duelo. Entonces, todo eso es lo que completa, digamos, una vida. Es cierto que yo lo veo, te soy absolutamente franco, yo lo veo, me preguntas qué es lo diferente del resto del mundo, y a mí me cuesta ver la diferencia, porque para mí es una vida normal. Me decía alguna persona, dice, bueno, pero tú no comes de todo esto. Le digo, bueno, pues piénsalo como si fuera, si tuviera alergia. Pero para mí no me supone nada. O sea, no me genera ninguna. O sea, yo, Entonces es una costumbre, está dentro de mis hábitos y de mis costumbres. Entonces no me genera ningún sí, tipo sí, ¿no? de. Sí, yo creo que respetando a las personas no debe de haber problema con, igual que los musulmanes no comen cerdo, ¿no? No comen, los respeto y ya está, a mí no me supone ningún problema, yo sí lo voy a comer, ¿no? Eso es, No metiéndose nadie conmigo, yo no eso metiéndome con es, nadie, creo eso que es. deberíamos de respetarnos todos. Yo creo que esa es la base de poder tener una conversación. Si no, no podríamos estar sentados aquí los dos y hablar. Sería muy difícil si no nos Muy, respetáramos. muy. Eh, ¿Por qué una curiosidad que sigo investigando el entierro, el ritual de enterrar a una persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no, aquí me refiero en la religión cristiana, ¿no? No aquí en España. El cristianismo se vela 24 30 horas desde que muere. Hay un proceso que incluso si te pilla un domingo, a lo mejor te pega un montón de horas, ¿no? Y en el judaísmo es súper rápido, ¿no? El judaísmo es, pues, según tengo entendido, ¿no? Que cuanto antes se entierre, mejor. ¿Por qué la velocidad? No, bueno, hay una norma muy interesante en el judaísmo que proviene del Talmud y que proviene justamente del proceso diaspórico, es decir, en el momento que terminamos generando una diáspora judía, aparecen normas que tienen que adaptarse a los países en los que terminas viviendo. Entonces, uno de los elementos es que eh, se ha de respetar la norma del país. Ese es un elemento clave. Entonces, por ejemplo, en España es obligatorio el velar y en el mundo judío se respeta ese proceso exactamente igual. Prácticamente no sé si hay algún país en el que el velar a un fallecido no sea obligatorio, pero hasta donde mi visión alcanza, en todos los que conozco es obligatorio y en todos ellos se respeta. Lo que sí es cierto, hay un matiz, y es qué pasa si el fallecido. Nosotros no cremamos, empecemos por ahí, Ujú, nosotros no cremamos, enterramos en tierra. Entonces, ¿qué pasa si la persona fallece, por ejemplo, un jueves por la noche o el jueves por la tarde? El cuerpo hay que prepararlo hasta que se levanta el cuerpo, se lo procesa y se hace el velatorio, pasan 24 horas y entramos en viernes por la noche y llegamos al Shabbat. Ese cuerpo, al haber pasado 24 horas, en Shabbat ya no se lo puede enterrar, porque no se puede trabajar. Entonces en sábado no puedo enterrar, tendría que enterrarlo un domingo. ¿De acuerdo? ujú. La ley española no permite tener más de 24 horas un cuerpo sin que pase por un proceso de embalsamamiento. Es decir, después de las 24 horas puede haber una prórroga hasta 36, si mal no recuerdo,
pido disculpas si me Ujú. equivoco con este número, pero ya aparecen los detalles de un juez que te tiene que dar autorización para que no se embalsame y se mantenga el cuerpo incorrupto para poder enterrarlo tal como está. Porque lo que sí no queremos es embalsamar para luego enterrar. Entonces sí es cierto que cuando se produce el fallecimiento en un día jueves o previo a fiestas que son de guardar y por tanto no va a haber enterramiento, intentamos que se realice lo más rápido posible, pero de lo contrario se mantiene el proceso exactamente igual. La gran diferencia es lo que te decía del enterrar, y luego hay otro elemento diferenciador que es muy probable que la gente no lo conozca, y es que nosotros preparamos el cuerpo para enterrarlo. ¿Qué significa preparar? Cuando una persona fallece, no sé si esto le puede interesar a la gente o no, Sí, pero pero a mí sí me interesa. A perfectísimo. mí me interesa, o Aquí sea te lo que cuento. suficiente. Eh, Cuando una persona fallece, la gente que se lleva el cuerpo lo lava y lo limpia antes de entregarlo a la familia para que dispongan del familiar en la manera que ellos hayan decidido. En este caso sucede exactamente igual, pero en el judaísmo existe un grupo de personas que se llama Hebra Kadishá, que es el grupo de amigos que tienen la tarea sagrada de preparar al cuerpo para el enterramiento. Eso significa que el cuerpo es entregado a ese grupo en un velatorio, en una casa de velado, donde se lo va a lavar al cuerpo, se hace los rezos mientras se lo lava profundamente. El cuerpo está tapado porque no te está permitido ver el cuerpo. O sea, entonces se lo cubre todo con una mortaja de algodón puro y se lo frota para lavarlo totalmente con agua fría y con agua tibia, y luego se lo viste, se lo amortaja, se lo viste y luego se lo entierra. Es un proceso con un profundo respeto por el fallecido, y bueno, esto es devolver el cuerpo a la tierra tan limpio y tan puro como te ha sido entregado en su momento. Mira, yo he tenido la oportunidad, te lo comparto, he tenido la oportunidad de ver, de acompañar a bastantes familias en momentos de pérdida, y no lo llamaría oportunidad, lo llamaría, he tenido que estar cuando alguna persona ha fallecido y fallecido delante de mí. Y es tremenda el impacto, el ver el momento del fallecimiento, porque te das cuenta de que no hay nadie más en ese cuerpo. Es muy impactante. O sea, que no hay nadie más ahí, que la persona que conocía ya no está ahí. De hecho, la familia no puede volver a verlo. Una vez que la persona falleció, no se le permite verlo. Y básicamente porque te aseguro que no reconoces el cuerpo. O sea, es esa sensación de que no está ahí mi familiar, ¿no? Ujú, Y entonces, bueno, se produce ese proceso de lavado, preparado para luego el posterior enterramiento. ujú. Curioso. Sí. También tengo ahí entendido algo de unas piedras en vez de flores, pero no me queda muy claro eso. No, no. Bueno, son costumbres ancestrales, pero sí, hay flores. Sí, también, ¿no? Sí, la gente lleva flores, Claro, pero me imagino que la gente tiraba piedra en vez de flores, sí, ¿no? dejaba pie. Bueno, en realidad cuando se entierra, los familiares son los primeros en poner las primeras paladas de tierra sobre Sí. el cuerpo del fallecido, y a posteriori, ya cuando visitas el cementerio, es como dejar testimonio de que has estado allí a través de una piedrita. Te recuerdo que Mm, las piedras marcaban las sepulturas. sí. Las piedras marcaban las sepulturas, no se ponían las losas que se ponen ahora. Si vamos al Museo Sefardí en Toledo o incluso en Girona, hay algunas de las lápidas que se recuperaron de los diferentes cementerios aquí en España, y que muestran un poco esta tendencia que se hizo luego común de poner lápidas en las tumbas para Ujú, cubrirlas. ujú. Bien. Ya resumiendo y terminando, porque ya se nos va la hora, me gustaría dejar el tema espiritual un poco de lado y sí es verdad que me gustaría un poco tu opinión sobre el conflicto.
qué opinión te merece por todo lo que nos está pasando a día de hoy, lo que se está viendo en las noticias con nuestro querido y amado presidente. El encomillado es para cuál de todas las palabras es. Para nuestro presidente, porque es que la que yo no me gusta posicionarme políticamente, yo soy apolítico, ¿no? Creo que se dice, pero Mm, estamos viviendo una etapa bastante extraña y creo que me gustaría que la gente supiera mínimamente tu opinión de qué opinión merece, porque el conflicto, por qué está tal como está, porque no sé que no es fácil determinar un conflicto, ¿no? De esa magnitud, pero por qué a día de hoy sigue ese problema y por qué en España la izquierda tiene tanto señalamiento no sé si estaría bien decirlo, en contra de los judíos la izquierda, pero creo que cada vez se está viendo mucho más y creo que es un tema bastante interesante y debatible, pero por lo menos se nos está yendo la hora, pero por lo menos tu opinión sí que me gustaría tener. A ver, ahí has abierto muchos temas en la misma Sí, sí, pregunta. sí, sí, En lo la misma sé. pregunta. Eh, hay un tema de conflicto, por resumir lo que yo Sí. escucho, ¿vale? O sea, el tema de conflicto, otra es la posición del gobierno español, por el otro lado, de la izquierda española en general, Ujú. y por el otro lado, la situación actual, porque Sí, son tres cosas sí, distintas. correcto. El conflicto no es nuevo, el conflicto es antiguo, Sí. ¿vale? El conflicto es un conflicto que se recrudece a inicios de finales del 19, del siglo XIX, del 20, y que tiene su origen básicamente en el reparto de tierras que eh, Francia y Reino Unido terminan haciendo o prometiendo a unos y a otros en la zona. Y que da origen a los países que se han creado con tiralíneas en toda la zona. Estoy hablando de Siria, Jordania, Líbano, etcétera. Entonces, ese tiene un punto de partida en ese lugar. Un segundo foco, un segundo momento de conflicto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la pasividad europea frente al Holocausto. Ujú. No hay más que recordar que los franceses delataban a sus vecinos judíos para que fueran deportados. Lo mismo pasó con los alemanes, es decir, polacos, húngaros y demás, gente, una situación social muy compleja que generó un impacto de 6 millones de almas asesinadas durante el Holocausto, sin que perdamos de vista que la Segunda Guerra Mundial deja, hay discusión, pero entre más de 60 millones de muertos, ¿no? Ujú. Civiles, niños, adolescentes, ancianos, y 80 millones de desplazados. Es decir, que estamos hablando de una situación europea dramática. La creación del Estado de Israel no es la creación del Estado de Israel, sino que es una declaración de Naciones Unidas en la que se sugiere la creación de dos estados, se sugiere, no es se obliga, se sugiere, y el Estado de Israel e Israel decide tomar esa iniciativa y crearlo, y la sociedad árabe decide que no. Ese sería el primer punto fuerte de partida. Una sociedad árabe decide que no lo va a aceptar y que va a intentar invadir o aprovechar la situación para intentar que sea un todo o nada. Y yo creo que ese es el gran punto de partida de las 5 grandes rechazos a la creación de los planes de paz que hubo, pasando por diferentes primeros ministros israelíes y diferentes líderes palestinos después de los 70 que estuvieron negociando. ¿Qué es lo que opino de lo que está pasando ahora? Eh, es difícil. Bueno, punto uno, yo no niego que en ningún momento voy a decir que lo de Gaza es una tragedia. Que lo de Gaza es una tragedia. Eh, y es un despropósito ver a la gente sufrir. Y yo lamento que ese pueblo palestino tenga que sufrir a un grupo terrorista como líderes de su sociedad.
que los esté utilizando y que la sociedad no se dé cuenta que los está utilizando y tener en cuenta, sin tener en cuenta, porque hablamos de eso y olvidamos que esa misma gente entró en Israel a asesinar, secuestrar, violar, quemar, decapitar a personas, entre ellos 1000 y pico de jóvenes que estaban bailando en un festival por la paz con el pueblo que estaba a unos pocos kilómetros. Entonces es una verdadera despropósito, quiero decir, asesinas a quienes están eh, intentando trabajar para ti. Entonces es una situación que yo creo donde no la gente no termina de darse cuenta que estamos hablando de alguien que realmente no quiere, no desea. O sea, yo no estoy hablando de todo el pueblo, porque aquí me parece que hay un elemento que nos ha traído la discusión política última, es que parece que todos tenemos que pensar igual, ¿no? En bloque. Entonces, ni yo creo que todos los palestinos sean terroristas, ni creo que todos los israelíes sean soldados, porque de hecho mi hija no es soldado, ni lo va a ser, ni su novio tampoco. Eh, Ni todos han estado en Gaza, ni todos han estado asesinando gente, ni todos han entrado en un lugar y en otro. Es decir, aquí hay un montón de gente sufriendo, un montón de gente. Y lo que no terminamos de ver es la importancia que tiene el poder obligar, obligar a Hamas a desarmarse, a un grupo terrorista a desarmarse, invitar al Estado palestino, a un Estado palestino viable, apoyado realmente por los países árabes que hasta ahora no los han apoyado para la creación de un Estado, porque lo que no podemos olvidarnos es que hay 25 estados musulmanes dando vuelta que no han colaborado con estos millones de personas para que pudieran establecerse como un Estado viable. Entonces, yo, mira, yo me considero, y te digo, vuelvo sobre mis palabras iniciales. Eh, Yo creo firmemente en la contribución y en la colaboración entre personas y entre miembros de diferentes confesiones religiosas. Firmemente creo en ello. Pero también creo firmemente que eh, ayudamos a los que están prójimos, a los que están próximos. Y yo creo que aquí ha habido una dejadez por parte de los grupos afines a los movimientos palestinos a dejarlos abandonados o impulsarlos a una situación que realmente no les beneficia. Y por el otro lado, es algo que la izquierda, yo es que me resulta muy difícil hablar de esto por una simple razón. Yo he votado toda mi vida a la izquierda. Ujú, Y yo ahora me siento huérfano políticamente. O ujú. sea, escucho los discursos de un lado y del otro y escucho verdaderas barbaridades y digo, no me puedo creer las cosas que estoy escuchando. Las cosas que estoy escuchando generalizando de una manera en la que hemos transformado el conflicto Israel-Jamás en judeofobia. Hemos transformado un conflicto de guerra en un problema de judeófobo. O sea, ya no es un conflicto de Israel contra Hamas o Israel contra palestinos, si quieres. Ujú, Ahora es un conflicto de todo el mundo contra los judíos. Y esto es un triunfo de la desnaturalización del conflicto por parte de los movimientos que lo que desean claramente es la destrucción del Estado de Israel. Destrucción, no digo encuentro de paz, digo destrucción del Estado de Israel y de otros grupos políticos que pueden estar interesados en que, bueno, pues esto sea un tema de discusión. A mí realmente me genera mucho displacer, mucho acongojo, mucho dolor, mucho, eh, porque ahora mismo no le veo salida si no es a través de una presión que obligue a un desarme. Cuando hablamos de Israel pare, claro, cada uno aquí ve los vídeos que quiere. ¿No? ujú. Ya sabes que la comunicación tiene esto, ¿no? O sea, cada Sí, uno ve sí, lo sí, que está quiere, claro. cada uno ve lo que quiere. Pero cuando se habla de matar de hambre,
Entonces digo, bueno, pero yo estoy viendo los miles de contenedores de comida que no se recogen. Los estoy viendo, están ahí. Los he visto los vídeos, he visto cómo se entregan, etcétera. He visto cómo se roban, también los he visto, esos vídeos. También he visto los vídeos donde los mismos palestinos dicen eh, que lo que les está haciendo Hamas es una putada enorme porque los está poniendo como carnes de cañón. He visto reportajes de gente millonaria palestina que ha logrado salir, en la que dicen, pusieron un lanzamisiles en mi casa o en mi despacho, porque esos también están. Entonces, ¿cómo paras eso desde un discurso donde lo que dices es, todos son malos, todos son buenos? ¿Cómo lo haces? Entonces, para mí hay una discusión tremenda en la que hay que sosegar el discurso, por un lado, y por el otro lado, entender realmente que cuando quieres lograr un entorno de paz, un entorno de encuentro, que no un entorno de encuentro para lograr una paz, que no una colaboración. Yo no estoy hablando de colaborar, ni estoy Ujú. hablando de construir juntos, no estoy hablando, no soy tan naif, ¿de acuerdo? Pero parar solamente se puede parar y lograr ese encuentro si quien está del otro lado formalmente dice, ok, no te quiero matar, no te quiero destruir, no quiero destruir tu país, no niego tu existencia. Por eso se llegaron a acuerdos con Jordania o con Egipto en su momento, porque son países que han definido y han dicho, ok, yo tengo una frontera contigo y respeto esta frontera. La pregunta es, ¿el resto está dispuesto a aceptar esa frontera conmigo para siempre? Que esa es la base de la convivencia. Luego ya veremos si hacemos negocios o no, o si nos casamos o nos vamos de copas, pero mientras tanto hay un elemento de seguridad, hay un elemento de seguridad. Un Vale, y elemento. aquí el quid de la cuestión es que el Estado israelí quiere eso, pero el bando opuesto no lo quiere. Yo creo que el Estado israelí, el gobierno israelí puede que no quiera nada ahora mismo, yo, sinceramente, Sí. pero yo sé que el pueblo israelí, y se ve por las manifestaciones, lo que quiere es un entorno de paz. O sea, no hay persona, mira, yo en esto tengo muchos amigos, mis familias, etcétera. O sea, la gente lo que quiere es levantarse por la mañana y vivir una vida tranquila. Pero en Israel, en Jaén, en Almería Donde sea. y donde sea. Sí, Lo sí. que quieres es levantarte y tener una vida tranquila. Y lo que no quieres es ir por la calle con un arma. Porque, porque lo contrario es tener la cabeza podrida. Ujú. Entonces, todo lo que queremos es eso. Ahora bien, si yo me subo a un autobús y lo que estoy es teniendo miedo de que suba alguien a balearme, como sucedió en Jerusalén hace 10 días atrás, Sí. pues terminas entrando en un bucle donde tienes un temor permanente de lo que pueda estar pasándote, mirando permanentemente de reojo. Y para mí, si los gobiernos realmente quisieran lograr una situación de pausa y encuentro, hay un elemento clave. No hablo de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas y de democracia, ya no estoy hablando de eso, porque hay un temas culturales ahí que yo no me meto, no estoy ahí. Pero sí hay un elemento cultural crítico y es, no se puede negociar con quien te quiere destruir. Ujú. Te quiere destruir, quiere decir alguien que en su carta fundacional dice, lo que yo quiero es destruir al Estado de Israel y destruir a todos los judíos. Entonces, eso es muy complicado. Ya, Eso es muy ya. complicado. Pues Terminamos en un lugar feo en sí, esta sí, 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 conversación. sí, sí, sí. Esperemos que termine pronto por el bien de la población. Yo sinceramente Y así lo espero. Sinceramente así lo espero. Mira, las locuras de todos lo que no pueden dar es dañar a la gente. mm, Sinceramente creo y espero que termine para el bien de todos, porque te puedo asegurar, los soldados del lado del IDF lo que quieren es volver a sus casas. El Estado de Israel lo que necesita es a sus jóvenes haciendo lo que sus jóvenes tienen que hacer, que es trabajar, educarse, etcétera, y no estar en la guerra. Y obviamente la población palestina lo que necesita es cines, teatros, playa, trabajo, educar a sus hijos en un entorno de seguridad también y de sanidad también. Y para eso hace falta gente que gobierne desde una mentalidad de encuentro y no una mentalidad de enfrentamiento.
es la base de la Claro, convivencia. pero que la gente tenga claro en su casa que el discurso que se da aquí en España no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. No, Están haciendo un discurso de odio muy grande y eso es lo que muchas veces la gente no sabe porque cree firmemente lo que ve simplemente en la tele la y gente ya está está. muy desinformada y lamentablemente con una información muy manipulada, Sí, muy, obvio. muy sesgada, muy manipulada y por tanto yo si hay algo que invito es a la gente a buscar información porque del mismo modo que a ti te gusta saber, a mí también me gusta leer de uno, de otros, de aquí, de más allá y de más acullá, porque es la única manera de poder formarte una opinión. Aquí estamos viviendo con una información tremendamente sesgada, basada en un interés, obviamente, y si queremos que algo funcione bien, tendremos que empezar a mirar con mejores ojos lo que leemos y lo que creemos que sabemos. Exacto. Pues con esa frase lo vamos a dejar, Mario. Te voy a ofrecer, te voy a enseñar la veleta. Esta es la veletilla de la suerte. Y este año viene con el fondo negro y la veleta está en dorada y en plateada. O sea que ¿Ok? te dejo la cara que más te guste para que la firmes con el color que quieras. Dorada con plateada. Como ¿Puede tú ser? quieras. Sí, sí, como tú quieras. Dejamos un mensaje, una firma, una dedicatoria, tu paso por el programa, exactamente. Y mientras ¿Hay que que, leer la frase o la puedo hacer hay que hombre, si leerla en me das voz alta? permiso para leerla Sí, luego, yo la leo. Si me das permiso para sí, leerla claramente. al ¿Me público. das un minuto ahora Sí, yo para mientras escribir? voy, mientras que Venga. eso, voy a recordarle a mi gente que bueno, que Veleta ya estamos otra vez en la tercera temporada, ya llevamos varios episodios. Mm, esta temporada ya lo hemos dicho, más divulgación, más personas, más invitados, más interesantes, temas de actualidad, de controversia, mucha polémica, debates que vienen en camino. Si todo esto lo queréis escuchar y queréis ver de qué va a ir esta temporada, acordaros de suscribiros, que es gratis, de darle compartir, de darle me gusta. Lo digo siempre, pero bueno, la gente pues parece que le cuesta más. Ya vamos teniendo una edad que sobre todo los que somos más mayores nos cuesta suscribirnos, nos cuesta darle un me gusta. No pasa nada por darle un me gusta. No vayas haciendo a tu casa, no te van a investigar. Si te gusta, compártelo. Si tienes que hacer hate, hazlo, a mí me da igual. Yo voy a dormir lo mismo de feliz, ¿sabes? O sea que mientras Mario nos hace una dedicatoria, espero que el capítulo haya gustado. Invito a la reflexión, a que todo lo que se ha hablado le doy un par de vueltas y comprendáis lo que dice y que estudiéis en la búsqueda vuestra, de vuestra felicidad. Está escribiendo Mario bastante. Vamos a ver lo que nos está poniendo. No, ya está. Era simplemente, bueno, a ver si se entiende mi Sí, letra. lo voy a leer con tu permiso. Que las palabras que este micro llevan, que las palabras que este micro lleven al aire, nuevos corazones para lograr, Muevan. muevan corazones para lograr momentos de paz y de felicidad. Rap Mario. Ahí ya me voy a perder con la Déjalo última. ahí. Déjalo ahí. Muy bien, me parece perfecto. Y seguramente que así será. Tu cámara, Mario, tú despides el programa, tú dices lo que quieras. Nos vemos la semana que viene, gente. Estar atentos a la veleta. Bueno, lo que ponía en la dedicatoria, las palabras pueden cambiar muchas cosas. Os invito a cuidar las palabras que decimos, a pensar las palabras que decimos y a decir las palabras correctas, a inspirarnos para poder llegar a los corazones de los demás e intentar movernos hacia un lugar en el que podamos tener vidas mucho más significativas, mucho más poderosas, mucho más potentes, en las que podamos tender las manos, encontrarnos y construir juntos, porque si queremos vivir tiempos mejores, la única manera de hacerlo es hacerlo juntos y abrazados. Espero que nos podamos encontrar en otros momentos haciendo cosas juntos. Muy bien. Nos vemos.